invitación a participar en la revista. Es un gusto participar en Voces en el Fénix y compartir acá con colegas, amigos. Y me parece como también importante saludar la invitación a producir nuevamente sobre control social, que para nosotros es un regalo, porque venimos trabajando en estas cuestiones hace tiempo, pero que creo que es muy importante que otras revistas que han tenido un gran desarrollo y difusión de otras temáticas, muchas veces relegadas, tomen un número especial para trabajar sobre control social. Así que me agradezco también la iniciativa de destinar un número de una revista como Voces en el Fénix a esta cuestión. Yo también quería comentar un poco sobre mi aporte a la revista, que es un breve artículo que tiene por título "De qué se habla y qué se calla cuando se habla de inseguridad", que es necesario, como también había planteado Máximo en un principio, plantear desde qué lugar o desde qué posiciones o qué concepción de control social inspira estas breves páginas. Y en ese sentido, retomamos una definición que para nosotros es ya canónica sobre control social, que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales se tiende a naturalizar y cristalizar el orden social. Un orden social desigual, jerárquico, producto de la lucha social, es decir, un orden social injusto. Entonces entender la inseguridad como un problema social enmarcado, o desde una concepción de entenderlo como un mecanismo por antonomasia de control social, tiene que ver con estas cuestiones. Y retomando también cuestiones que planteaba Máximo acerca de inercias, yo me animaría a decir que el problema de la inseguridad o de la seguridad es un problema perenne de la teoría política, del orden social. O sea, desde siempre, el problema político tiene que ver con la seguridad del orden social. Ahora, no siempre se definió del mismo modo qué es la seguridad, qué es lo que debe protegerse. Y nosotros vivimos que en los últimos 15 años se ha desarrollado en la Argentina una tendencia que, a mi modo de ver, construye progresivamente al problema de la inseguridad como el núcleo central de la tensión social, de la cuestión social e incluso de la disputa política. Ahora es necesario entender qué entendemos por inseguridad o qué se entiende hegemónicamente por inseguridad. ¿De qué modo el discurso hegemónico de la inseguridad se vincula, se conecta con las protecciones y las desprotecciones? ¿Qué relación tiene la inseguridad con el modo en que se administran desigualmente el orden social? Y en ese sentido podemos hacer una división clásica entre protecciones civiles, que garantizan libertades fundamentales, la seguridad de los bienes, los derechos personalísimos, la seguridad de las personas, en el marco de un Estado de Derecho, de una democracia liberal, como se mencionó acá. Y por otro lado, las protecciones sociales, que cubren los riesgos capaces de producir la degradación de la condición de vida de los sujetos, de los trabajadores, las enfermedades, los accidentes, la vejez empobrecida, las decisiones familiares que impiden o imposibilitan el acceso al mercado formal de trabajo. Ahora, en los últimos 15 años, el tema de la inseguridad ha adquirido, como dije recién, relevancia política, social, mediática, cultural. Se trata de una construcción borrosa, la idea de inseguridad, definido muy vagamente.
en relación con el delito callejero, con la protección de ciertos bienes, especialmente en el espacio público, en el espacio urbano. Ahora, a pesar de esta borrosa definición, esta concepción, esta construcción hegemónica se asienta férreamente sobre el vínculo entre delitos callejeros y pobreza. En este sentido, la forma en que se ha instalado la inseguridad en el último tiempo es producto de una cierta construcción social. Y yo veo dos movimientos importantes en esta construcción hegemónica. Por un lado, la seguridad queda inscripta en la esfera de las protecciones civiles, desinteresándose de las protecciones sociales, y en segundo lugar, se muestran como amenazas a la seguridad solamente a los delitos de los sectores sociales más desfavorecidos, es decir, los delitos de los pobres, silenciando así el daño social evidentemente mayor producido por otro tipo de delitos, por los delitos que cometen los sectores más poderosos. Otras inseguridades, por ejemplo las que tienen que ver con el deterioro del hábitat, del medio ambiente, las originadas en la desigualdad de género, de orientación sexual, las inseguridades producidas por los siniestros de tránsito, las inseguridades producidas por la eventualidad de una catástrofe natural, de terremotos, de tornados, un sinnúmero de inseguridades que plagan la vida cotidiana, pero no aparecen en el discurso hegemónico de la inseguridad. No aparecen, para decirlo rápidamente, en la sección policiales de los diarios o en las preocupaciones de inseguridad en los noticieros. Obviamente el rol de los medios de comunicación es fundamental, cómo se entiende la inseguridad, pero de esto hay mucho escrito y no me voy a detener sobre eso. Es decir, la inseguridad aparece reducida a un problema de delitos, pero no de cualquier delito, sino la segunda reducción son los delitos de los sectores más vulnerables. Es decir, quedan por fuera el delito económico organizado, del que nos enseñó tanto Juan Pegoraro, los fraudes contra la administración pública, la fuga de capitales de una economía, un sinnúmero de delitos, y a veces no delitos porque ni siquiera están tipificados como tales, pero que evidentemente producen un daño social sobre las poblaciones de evidentemente mayor cuantía que aparecen invisibilizados. Y por supuesto, los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. También la violencia producida por las fuerzas de seguridad aparecen invisibilizados, no aparecen como parte del problema de la inseguridad. Ahora, el discurso hegemónico de inseguridad, como les decía, se apoya sobre este férreo vínculo entre delitos callejeros y pobreza, entre sectores populares. Ahora, la asociación entre inseguridad y sectores populares no es masiva, sino que permanentemente hay mecanismos por los cuales se especifica ese vínculo entre sectores populares e inseguridad. Y ahí es muy importante el rol de los medios de comunicación y del sistema penal y de la policía en marcar la especificidad del vínculo entre inseguridad y sectores populares, produciendo una escisión entre los sectores populares, entre lo que podríamos llamar los pobres buenos y los delincuentes por otra parte. O sea, la marca del sistema penal de la policía señalando, deteniendo, hostigando, reteniendo, produciendo violencias simbólicas y violencias materiales permanentemente en ciertos territorios del espacio urbano, lo que hacen, a mi criterio, es especificar el modo de articulación del discurso hegemónico de la inseguridad y los sectores populares. Con lo cual, digamos, yo querría salir del primer punto, de un punto que suele señalarse sobre estas cuestiones. El problema no es si la inseguridad es real o no, puesto que sin duda la inseguridad se refiere a un fenómeno que involucra numerosas relaciones sociales, comportamientos, prácticas, materiales, que lo constituyen en un problema real.
El problema es si esa inseguridad, en los términos en que está planteada, es toda la realidad. ¿Qué otras cosas reales quedan por fuera de ese recorte y cómo es construida ese problema real? Nosotros creemos que en realidad la desprotección es mucho más amplia, más compleja, más desafiante que lo que allí se nos muestra como inseguridad. O sea, podríamos preguntarnos qué otras desprotecciones, qué otros elementos, qué otros delitos, qué otros daños sociales aparecen invisibilizados en el discurso hegemónico de la inseguridad y que incluso, como ya adelanté, generan mayor daño social y producen, en definitiva, un orden social más injusto. Otros excluidos del discurso hegemónico de la inseguridad, además del delito económico organizado y lo que mencioné, son una cantidad de empresas económicas redituables que también legales, digamos, o en una frontera con la ilegalidad, que hacen redituable a la inseguridad. Es decir, los negocios legales de la inseguridad. La seguridad privada, las compañías de seguros, el sistema bancario, las empresas periodísticas, empresas proveedoras de insumos policiales, vendedores de armas, de alarmas, de cámaras de seguridad, empresas contratistas del Estado que rediseñan el espacio urbano, solo para nombrar algunas. Evidentemente se necesitan importantes empresas que hacen redituable estos negocios, y profesionales formados en nuestras universidades que forman parte de esos negocios legales de la inseguridad. Ahora, alguno me podrá señalar que, bueno, que en el último tiempo, en los últimos meses, también otros delitos, no necesariamente pequeños, no necesariamente callejeros, sí, están en las noticias, el narcotráfico, la trata de personas. Evidentemente esos delitos son, evidentemente, empresas delictivas sumamente complejas. Ahora es interesante cómo esas empresas delictivas sumamente complejas aparecen en el discurso de la inseguridad, porque son cadenas de ilegalismo, como digo, complejos, sofisticados, y generalmente lo que aparece en el discurso hegemónico de la inseguridad son los eslabones más pequeños, más débiles de esas cadenas. Es decir, el problema del narcotráfico se sustenta sobre los aguantaderos de los pequeños proveedores de sustancias ilícitas en barrios periféricos de ciertas ciudades, donde es fácil llegar con un arsenal o con un pseudo ejército de ocupación para desbaratar esos pequeños kioscos. Pero queda por fuera toda la empresa delictiva compleja que supone la necesidad de hacer legal e incorporar al circuito económico legal la acumulación capitalista que se produce con ese negocio, que sin duda requiere de eslabones mucho más complejos y, para decir muy rápidamente, complicidad o participación activa de innumerables sectores sociales que forman parte, pero eso no aparece como inseguridad. Ahora, como todo discurso hegemónico, es una construcción que nunca es incuestionable ni está implantada para siempre, sino por el contrario, yo creo que es un discurso que aún cuando está fuertemente consolidado se encuentra en disputa. Y en este sentido hay numerosos actores sociales, políticos, culturales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil que están poniendo y que han puesto en cuestión este discurso. Discursos críticos que han comenzado a cuestionar y que incluso plantean otras construcciones. Ahora, nosotros creemos que es importante deconstruir este concepto de inseguridad, porque es el que legitima y que naturaliza que sean incuestionables ciertas respuestas punitivas que aparecen también en la prensa, como los linchamientos, como que aparezca como natural el secuestro institucional de una persona a través del sistema penal
de por vida, una innumerable, digamos, o que parezca natural el incremento policial, o las reformas últimamente que han sucedido en la provincia de Buenos Aires, con un incremento masivo en la detención de personas, etcétera, etcétera. Digo, eso sabemos mucho. O sea, si nosotros no logramos desmantelar esta construcción hegemónica, difícilmente podamos desarmar la legitimidad y la legitimación que produce este discurso. En conclusión, nos preocupa la inseguridad, no es que no nos preocupe, por el contrario, nos preocupa y mucho, pero entendemos que es más compleja que lo que suele presentar el discurso hegemónico. Nos preocupan las inseguridades, las desprotecciones, las violencias. Nos inquieta porque sabemos que son complejas consecuencias de la sociedad capitalista en la que vivimos. Por eso creemos oportuno, y con esto quiero cerrar, preguntarnos si es posible vivir seguros en un orden social injusto. Gracias.